Salmos capítulo 22. Se decía de este salmo que era como el quinto evangelio, por el contenido mesiánico, por el contenido profético, por el alcance también de sus afirmaciones con respecto a la extensión del reino. No solamente en las profecías del sufrimiento del Mesías, sino que también el alcance mundial. Aquí habla de los confines de la tierra, por ejemplo, la extensión del Evangelio. Entonces, es un salmo muy interesante que creo que vale la pena meternos en él. Y yo le puse por título El camino desde la desesperanza a la alabanza. Entonces, caminando desde la desesperanza a la alabanza. La verdad, hermano, que es sorprendente el contenido de este salmo. Tiene dos partes. Algunos pensaban que eran dos salmos distintos. Desde el 1 al 21 y luego del 22 al 31 son las dos grandes divisiones que tiene. También hay algo muy particular en este salmo que dice, en el título que le da el salmista cuando dice Salmo de David, hay una expresión que dice Ajelet Zahar. Está en hebreo esta expresión, Ajelet Zahar, que traducido más o menos significa sierva del alba o sierva de la aurora. Y esto se refiere probablemente a la melodía popular que se le daba a este salmo. Es una expresión poética, pero también es como una peculiaridad que tiene él. También este salmo, yéndonos ahora un poco al contenido, nos lleva desde la soledad. Y por favor, hermanos, yo quisiera que usted tomara esto, porque creo que es muy revelador, es como muy, yo diría, interpretativo de las emociones más extremas de sufrimiento del ser humano hasta las más jubilosas, hasta la alegría expresada, vehemente y fuerte. Este salmo nos lleva desde la soledad más absoluta que puede experimentar un ser humano, la soledad del abandono, la soledad de la traición y la soledad también del Espíritu de Dios en uno. La soledad de sentirnos abandonados. Este pasaje nos lleva desde la agonía más extrema hasta la jubilosa acción de gracias, a la alabanza y la celebración en medio de una gran asamblea. Fíjese, desde la soledad absoluta hasta estar en la compañía de una gran familia, de una gran asamblea. Dios nos ha dejado este salmo para varios propósitos. Uno es que el camino del dolor y del sufrimiento puede llegar a tener un feliz término. En el Señor, hermanos. En el Señor nunca el camino del dolor y del sufrimiento va a terminar así. Siempre, por su palabra, nosotros podemos ver que este camino al final tiene un final feliz. El encuentro con el Señor.
el encuentro con nuestro Creador. Por lo tanto, aunque lo pasemos mal aquí en la tierra, sabemos que llegará el día y el momento en que eso se termina y entramos en la gloriosa bendición de disfrutar de la presencia del Señor para siempre. También, como propósito, es que cuando pensamos que Dios no nos escucha, es también cuando Dios está más cerca. A veces tenemos esa sensación, nos sentimos abandonados por Dios, y este salmo nos lleva en este proceso. Parte de una manera dramática, pero concluye de una manera gloriosa. Entonces, eso me lleva a entender de que Dios siempre está con nosotros. También que cuando estamos tan desanimados por los problemas, yo no sé si a usted le pasa, pero a veces no hay ganas de orar. Entonces, cuando usted está desanimado y sin ganas de orar, simplemente usted puede comenzar a leer este salmo, recitarlos, y esto puede ir poco a poco transformándose en una poderosa oración que interpreta con gran exactitud el momento que usted está viviendo. ¡Wow! Eso es bueno, ¿eh? ¿Cierto? Porque uno dice, no tengo ganas, no siento, y entonces, hermanos, simplemente usted vaya hacia la Biblia y comience a leer este salmo, y poco a poco los verbos, las palabras van a ir dándole a usted como una identidad, y ese sentirse identificado va a provocar en usted el apropiarse de ese salmo y finalmente ofrecérselo al Señor como una oración. ¿Qué le parece? También en este salmo encontramos otro propósito, que Dios conoce exactamente las emociones y sentimientos más extremos. Porque uno a veces piensa que nadie me entiende. Y en realidad a veces decimos, no, la simpatía existe, pero no la empatía. Pero sin embargo, en este salmo podemos darnos cuenta de que Dios sí es empático en la descripción de estas emociones y de estos sentimientos. Por lo tanto, Dios conoce exactamente las emociones y sentimientos más extremos, tanto en el sufrimiento como también en el gozo, en la alegría, en la celebración. Otro propósito que yo encontré en este salmo es que las adversidades de todo hijo de Dios tienen siempre un propósito, aunque no las entendamos en el momento. El justo por la fe vive. Y aunque no entendamos lo malo que estamos pasándolo, aunque no entendamos el por qué estemos pasando esto, sin embargo, quiero decirle que podemos descansar porque Dios siempre tiene un propósito. También en este salmo encontré otro propósito, que este salmo tiene un amplio contenido profético. ¿Me puede ayudar a prenderlo? No, prenderlo. Un amplio contenido profético, cuyo cumplimiento ocurrió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso me lleva a entender aún más esas emociones del Señor. Gracias, hermano. El capítulo, por ejemplo, del Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, cuando Él está en la cruz. Esa sensación de soledad y abandono la experimenta el salmista. Pero él no sabe que está profetizando. El Espíritu Santo está soplando sobre él, ¿cierto?, una palabra profética que va a tener exacto cumplimiento en la persona del Señor, en su expresión, en la cruz. Entonces, los sufrimientos del Señor Jesús, también como propósito, relatados con exactitud,
fueron experimentados en su plena humanidad. Es decir, cuando yo miro este salmo y lo aplico al Señor en el contexto profético, me doy cuenta de que el Señor estaba en su plena humanidad, sufriendo, ¿cierto?, por nosotros. Y esto fue previsto por David bajo la inspiración del Espíritu Santo. También como propósito es que todo, hermanos, y esto es importante, todo lo que yo pueda sufrir, ya lo sufrió el Señor. En su condición, yo lo puedo sufrir en mi condición de pecador, pero el Señor lo sufrió sin haber pecado. Y hay una gran diferencia. El Señor lo sufrió por nosotros. Él cargó nuestros pecados, como dice Isaías 53. Él cargó con nuestros pecados y pagó como pecador, siendo santo y justo, el único. Por lo tanto, cuando miramos este salmo, hermanos, nos inspira aún más el valorar el sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros en la cruz. El apreciar más, porque Él lo sufre en su plena humanidad, cargando con nuestros pecados. Por lo tanto, vamos a ir al bosquejo que hicimos después de esta introducción. Primero es la desesperanza del salmista. Vers 1 al 10. La desesperanza del salmista. Como letra A ponemos el desamparo. El desamparo. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nótese esta insistencia. El decirlo dos veces es una insistencia. Esa repetición evidencia la desesperación. Eso demuestra la angustia, el desamparo, lo desvalido que se siente, la tristeza, la condición de vulnerabilidad, de amenaza y también de abandono. Eso revela, ¿cierto? Eso muestra a veces la oración angustiosa que a veces podemos experimentar en los peores momentos. Sin embargo, hermanos, es una oración a Dios y a un Dios personal. Dios mío. Eso lo hace, ¿cierto? Él se apropia ese pronombre personal, ¿cierto? De decir mío, Dios mío. Es un reconocimiento a su Dios personal. Le pregunto, cuando usted está en una situación tan extrema, ¿ora usted así a Dios? ¿Ora usted así en la aflicción? Aquí el salmista siente la soledad. A Dios le percibe lejano y ajeno. Qué triste. También es un clamor tanto de día como de noche, dice el versículo 2. Es un clamor permanente. Es un deseo ferviente de que Dios se haga real. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Es la pregunta, ¿por qué? Y a veces nosotros le preguntamos al Señor cuando pasamos un momento difícil, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Estoy enfermo, ¿por qué tengo problemas?
¿por qué me pasa esto? Y tenemos esa tendencia humana. Bueno, también la tuvo el salmista, de preguntar por qué. Sin embargo, una vez alguien me dijo, no hay que preguntar a Dios por qué, hay que preguntar a Dios para qué. Aquí lo vemos a Él en esta oración no pidiendo nada, solo quiere su presencia. Solo quiere sentir su presencia. No está pidiendo ninguna cosa. Su oración inicial es solamente su presencia. No le hace falta nada más. Esto tiene pleno cumplimiento. Mateo 27:46 se aplica a nuestro Señor, como ya lo habíamos anunciado. Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, la pregunta es esa. Esa soledad es la soledad del Mesías sufriente, que está cargando con el pecado. Sabemos que tenemos un Dios santo. Sin embargo, los pecados nuestros fueron imputados a Él. Y debe soportar esa separación. Me admira tanto, hermanos, que el Señor Jesucristo no haya rehuido ese trato. Muy por el contrario. Dice: verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Es decir, cuando Él toma la decisión de aceptar la copa, esta copa del sufrimiento, es precisamente porque tiene en su mente la iglesia, todos nosotros, que llegaríamos un día, y en este salmo lo vamos a ver. Entonces, hermanos, primero está el desamparo. Dios mío, dicen, no respondes, y no hay para mí reposo, no hay para mí sosiego, no hay para mí quietud. Lo segundo es, letra B, versículo 3 al 5, es la confianza. La confianza. Versículo 3 dice: pero tú eres santo. Pero tú eres santo. Es decir, el salmista reconoce la santidad de Dios, aunque él está en esta situación. Sin embargo, dice: tú habitas entre las alabanzas de Israel. Está hablando de acuerdo a los antecedentes históricos, acerca de la trayectoria que él conoce de Dios. Esa trayectoria impecable lo hace tener confianza en que lo que Dios hizo ayer también lo puede hacer hoy. Hermano, y siempre debe estar en nosotros esta consideración. Nosotros debemos tener en cuenta la trayectoria de Dios en el pasado o en nuestro propio pasado, o la información que nosotros tenemos, lo que nosotros conocemos de esa fidelidad de Dios, y podemos confiar en que Dios puede hacerlo también hoy día, manifestar su confianza. Por lo tanto, aquí el salmista lo hace tener confianza en eso. Cuando Él dice: tú eres santo, hermano, esto también es importante. Dios es bueno. Por lo tanto, no podemos atribuirle nada malo a Él. A Dios no podemos atribuirle nada malo. No podemos pensar mal. Dios no es injusto y Dios no es infiel. Aun cuando hoy día yo esté pasando esto, aunque hoy día yo tenga problemas, y cuando dice tú habitas, está hablando de una manifiesta presencia. Un habitar es un morar, es un vivir.
Él manifiesta su gloria y su gracia entre las alabanzas de su pueblo. Lo vimos en el salmo anterior, ¿cierto? De cómo la alabanza es poderosa para activar la gracia, el poder, los milagros y todo lo que Dios puede y quiere hacer. Y aquí Él está reconociendo eso, que Él es santo. El versículo 4 habla de la confianza, dice, en ti esperaron nuestros padres, en ti esperaron y tú los libraste. Por tanto, hermanos, también yo debo aprender a esperar. Tengo que aprender a esperar. No es cuando yo quiera. Yo debo sujetar mi impaciencia. Y en verdad, hermanos, a veces somos muy impacientes. Pero el Señor es bueno. Y esta historia nos habla de esta experiencia. ¿Qué tan paciente es usted con Dios? ¿Ah? ¿Qué tan paciente es usted con Dios? Yo le pregunto, ¿qué tan paciente ha sido Dios con usted? Entonces ahora usted sea paciente con Dios. Él dice, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Qué importante es aprender a domesticar nuestra ansiedad, sujetarla y canalizarla en una espera de fe y de confianza. El versículo 5 dice, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Por lo tanto, yo debo clamar y seré librado. ¿Qué tanto clamo? Porque dice clamaron. Por lo tanto, yo debo saber que para que el Señor me libre, yo debo clamar. Y yo debo confiar y no pasaré vergüenzas. A veces desconfiamos, ¿cierto? Desconfiamos de Dios. Pero Dios dice, la palabra dice, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Fíjese, en medio del desamparo, Él manifiesta confianza. Luego, como letra C, vamos a poner aquí la realidad presente. La realidad presente, versículos 6 al 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me escarnecen estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esta expresión, soy gusano, se refiere al desprecio que tenían los israelitas de los pueblos que le rodeaban. Los miraban como gusanos, un menosprecio total. Se refiere al desprecio, al trato que le daban los enemigos. Cristo, el Señor, hermanos, fue tratado como un blasfemo, acusado por los religiosos. Lo acusaron de comilón, lo acusaron de bebedor, lo acusaron de quebrantar la ley, lo acusaron de quebrantar el día sábado, el día de reposo, lo acusaron de falso profeta, lo acusaron de enemigo del César, lo acusaron de endemoniado, lo despreciaron y finalmente pidieron que le crucificaran. Y en el fondo, esa sensación, ¿cierto?, del trato que recibe el salmista, identifica una vez más, ¿cierto?, los sufrimientos del Señor. Oprobio de los hombres, desprecio del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Todos me dicen algo. Todos me insultan. Todos me ofenden. Todos me agreden verbalmente. Estiran la boca, el gesto de reprobación. Menean la cabeza como despectivamente, despreciándole.
Y además, los comentarios, se encomendó a Jehová, que Él lo libre. En el fondo, aquí hay también una envidia. Sálvele, dice, puesto que en Él se complacía. Hermano, y también es desafiante para nosotros este texto, este versículo 8, porque nosotros debemos encomendarnos a Dios. Debemos encomendarnos a Dios. En todo lo que tengamos que vivir, en todo lo que suframos, en todos los problemas que tengamos, debemos encomendarnos a Él. Y también debemos complacernos en lo que hacemos para Él. Dice, sálvele, puesto que en Él se complacía. Desafiante para nosotros. Que los demás digan, aunque nos miren mal y nos traten mal, digan, ¿cierto? Que Dios lo salve porque en Él se ha complacido. Y letra D, versículo 9 y 10, es la realidad pasada. La realidad pasada. ¿Cuál es la realidad? Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre. Es decir, tu mano ha estado sobre mí desde mi nacimiento. Tú me has hecho estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Es decir, mi vida ha transcurrido desde mi nacimiento siempre en una absoluta dependencia en ti, en un descanso de que tú eres el que ha encaminado mi vida. Desde el vientre habla de una relación profunda y temprana con Dios. Aún desde antes de nacer. Dice el versículo 10, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Yo he pensado, hermanos, muchas veces en cuando yo conocí al Señor, qué edad tenía. Y yo creo que esa cuenta usted la puede sacar. ¿Qué edad usted tenía cuando conoció al Señor? Sin embargo, hermanos, podemos decir también que desde antes de que nosotros le conociéramos, Él ya nos conocía. Él ya nos amaba, Él ya nos cuidaba. Él ya tenía un propósito para nosotros. Desde antes de que nosotros le aceptáramos. Y tal vez muchas veces renegamos, tal vez muchas veces despreciamos el mensaje, tal vez nos resistíamos o ofendíamos al que nos hablaba del Evangelio. Y aún con todo eso, el amor de Dios ha sido tan glorioso. Dios te sacó del vientre de tu madre. Hermano, esto es como para pensar, mi mamá en algún momento, cuando supo de mi existencia, cuando supo que yo estaba ahí en su vientre, ella tomó una decisión de amarme y de recibirme, o tal vez las circunstancias, como hoy día se justifica tomar una decisión. Pero vemos la mano de Dios. Vemos la mano de Dios. Que Dios nos guardó desde el vientre y nos hizo estar confiados desde que estábamos ahí amamantados. Y sobre Él fuimos echados desde antes de nacer y desde el vientre de mi madre. Dice, tú eres mi Dios. Qué glorioso es esto, hermanos. Mire, ¿se da cuenta del proceso? Poco a poco, ¿cierto? Del desamparo absoluto y personal, ¿cierto? En esa intimidad dolorosa y cruda, pasa a los antecedentes históricos,
la información y el conocimiento que él tiene de la trayectoria de Dios, aún mirando la cruda realidad que él está viviendo, pero sin embargo él puede decir que él ha conocido a Dios desde que tiene memoria. Y yo no puedo decir lo mismo. Yo conocí al Señor adulto. Hermanos, qué hermoso es conocer a este Dios. Antes de nacer, tú eres mi Dios. Desde la cuna, conoce a Dios. Le pregunto, ¿usted reconoce que Dios ha cuidado de usted desde su niñez, desde su infancia? Qué bueno es tener esta gratitud, porque eso, hermanos, tenemos que mantenerlo siempre, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Confiemos en el Señor. Vamos a ir al punto número 2. Que es la oración del salmista. La oración del salmista, que va del 11 al 21. Aquí ya empieza a cambiar más de tema y comienza el salmista a orar. Como letra A, vamos a poner que la oración es que Dios no lo deje. Versículos 11 y 19. Que Dios no lo deje. Me acuerdo hace muchos años atrás, conocí a un hermano llamado Sergio Manso, y era un hombre iletrado absolutamente. Él, yo no sé si aprendió a leer algo, y si lo logró fue cuando conoció al Señor. Pero sin embargo, él tenía una experiencia muy linda con Dios, una madurez. Llegó a ser profesor de escuela dominical de adolescentes. Pero sin embargo, él tenía una oración que me llamaba la atención. Él decía, Señor, tómame de tu mano y no me largues nunca. Y eso siempre él lo repetía. Yo decía, él está orando porque muchas veces queremos soltarnos de la mano del Señor. Pero otra cosa es que Él me sujete y me tenga, ¿cierto?, siempre cerca. Y el salmista está orando así en esta dirección, diciendo, no te alejes de mí, no me dejes. Él está hablando de que la angustia está cerca y no hay quien le ayude. Él está pidiendo que no se aleje. Él está diciendo en su oración que la angustia está cerca y él está reconociendo que no tiene la ayuda de nadie. Es así, hermanos, cuando pasamos por momentos difíciles. El versículo 19 es casi igual, dice, mas tú, Jehová, no te alejes, porque tú eres mi fuerza, fortaleza mía. Y lo segundo dice, Señor, socórreme pronto. Apresúrate a socorrerme. Como letra B, en su oración, versículos 12 y 13, es que se encuentra en peligro. Esto es versículos 12 y 13. Aquí toma la figura
Dice, porque me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Cuando habla de toros, habla de tal vez enemigos mucho más fuertes que él, también enemigos numerosos, porque lo expresa en plural. Él siente que no van a tener de él misericordia y que le van a destrozar. Él está en ese temor de que le van a devorar. Le pregunto, ¿se ha sentido usted alguna vez así? ¿Se ha sentido así tan amenazado, tan expuesto a un peligro evidente? Y cuando eso ha ocurrido, ¿qué ha hecho? ¿Cierto? El salmista está hablando con el Señor, que Dios no lo deje, y hablando la cruda realidad de cómo él se siente frente al peligro. Y también en su oración está diciéndole a Dios que perdió su salud y sus bienes. Versículos 14 al 18. Perdió su salud. Versículo 15 dice, como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Es decir, que su alma y sus fuerzas, el 14 dice, he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Con eso él dice que su alma y sus fuerzas se derramaron, perdió su vigor, las lágrimas fueron mucho más abundantes, que fue como un alma derramada, se quedó sin vitalidad, sin energías, que su corazón, dice, mi corazón fue como cera, que su corazón no resiste más sufrimientos, que ha llegado al extremo de quedarse sin voz, ya no tiene fuerzas ni para quejarse y que siente la muerte demasiado cerca. También el 15 siente que como un tiesto, como un canasto, dice otra versión, se secó. Perdió la voz y siente merodear muy cerca la muerte. El versículo 16 habla de perros, dice, me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horodaron mis manos y mis pies. No sé si usted ha visto en YouTube a veces estos videos cortos acerca de los animales, cómo cazan, ¿cierto? Leones que atacan su presa, se van a la garganta, la sofocan, la tienen ahí, la aguantan hasta que finalmente... Pero hay otros animales que cazan de otra forma, por ejemplo las hienas o los perros salvajes, ellos simplemente destrozan a su víctima y no tienen ninguna forma de matar, solamente la víctima muere destrozada. Muchas veces se la comen casi viva. Ver eso, hermanos, me hace pensar en que así también se sentía el Señor. Y aquí habla de que horodaron o perforaron sus manos y sus pies. Sabemos que el Señor fue traspasado por esos clavos en la cruz. El versículo 17 dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan.
Esto habla de la desnudez a la que él estaba expuesto, que podía aún contar sus huesos, sus costillas. También este texto nos habla de que él fue exhibido públicamente. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Exhibido a la curiosidad, a la morbosidad, al desprecio de cualquier transeúnte que pudiese decir lo que quisiera sobre él. Y el versículo 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Perdió sus bienes y se la dividieron, parece, a través de un sorteo. Mateo 27, 35. También este mismo pasaje en Marcos 15, 24, Lucas 23, 34 y Juan 19, 24. Pero veamos el texto de Mateo 27, 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y tomando esta cita, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. La condición del salmista acá es, en su oración, pidiendo que Dios no lo deje, está informando y contándole el peligro en el que él se encuentra, y habla además de la pérdida que él ha sufrido con todo esto. Hermano, dígame si nosotros no nos inspiramos a través de estas formas de orar que él tiene, de presentarse delante de Dios. También su oración como letra D es que le libre del peligro. Me parece que el 19, perdón, 20 al 21. Porque el 19 lo tenemos acá. Dice, libra de la espada mi alma. Esa es su oración. Hay un hombre antiguo, cristiano, decía, mi vida es mi única vida, refiriéndose a este texto. Por tanto, yo te ruego que libres. Cuando habla de esa palabra alma, es una palabra que significa del hebreo favorita o querida. La única alma, mi alma. En el inglés es darling, una cosa así para que capten el concepto. Y él está pidiendo que lo libre de la muerte violenta, que lo libre de la muerte dolorosa y agresiva. Matthew Henry, el comentarista, alude en este versículo a que esa espada era tal vez la espada flameante de Génesis 3:24, que hablaba de el ángel que blandía esta espada, que impidiendo el acceso al árbol de la vida. ¿Quiere ver la cita? Génesis 3:24. Yo no sé si todos los comentaristas estarán de acuerdo con esta asociación que él hace, pero sin embargo me parece interesante porque esta espada del dolor, la espada del sufrimiento, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el árbol de la vida. Pero ahora es el Señor. Proféticamente,
el que está tomando esa espada contra sí mismo para abrir el camino, el acceso libre para los que habían de creer en Él y llegar al árbol de la vida. Interesante. También que lo libre del león y del búfalo. Y del perro. Del poder del perro, mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Enemigos temibles. Y esa es la oración de él. El peligro. Vamos ahora a la tercera parte de este salmo. Borramos. Sí, sí. Obviamente que él sabía los peligros del rebaño, de las fieras, y conocía la fuerza, conocía también de qué manera era atacado el rebaño, una cornada de un toro o de un búfalo, por ejemplo, o destrozada una oveja por un león, etcétera. Entonces, en ese contexto, él trata de tomar un elemento conocido, ¿cierto?, para tratar de ilustrar el sentimiento y la emoción que él está viviendo en ese momento. Así que interesante, hermano Samuel, plenamente de acuerdo con usted. Número 3, la alabanza del salmista, 22 al 31. Aquí viene la victoria, el triunfo sobre los sufrimientos. Eso es lo que yo trataba de decirle, hermano, de lo más extremo. ¿Y cómo él comienza? 22. Dice, anunciaré tu nombre, mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré. Él habla de una proclamación pública. Él dice, yo no puedo detenerme, no puedo contenerme de cómo Dios obró poderosamente en mí, de acuerdo a los antecedentes que les acabo de entregar. De todo el sufrimiento que yo he pasado, he visto cómo Dios ha volcado la situación. Hermanos, eso es tremendo. Él tiene la necesidad de testificarlo, de contarlo, de relatarlo en alta voz, anunciarlo públicamente en una gran asamblea. Y además dice, a mis hermanos. ¿Cómo nos tratamos nosotros? Hermanos, hemos sido incorporados en una familia donde tenemos un Padre común. Por lo tanto, Él está mirando aquí la iglesia. Él tiene un desborde contagioso. Miremos el profeta Isaías 53, versículo 10. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá al linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Qué interesante. Mediante el Evangelio, dispuesto a anunciar su nombre, testificar del nombre, hay poder en ese nombre. Hay un solo nombre bajo el cielo, dado a los hombres, ¿cierto? Y en medio de esa congregación, el versículo 23 es una invitación, dice, los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia de toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. ¿Por qué? Porque Dios no menospreció. Hermanos, cuando usted está mal, cuando usted está quebrado, cuando usted no tiene dinero,
cuando usted está enfrentando una prueba grande, son muy contadas las personas que están cerca de usted. Son muy contados los incondicionales a los cuales usted puede recurrir. Pero el salmista está diciendo aquí, tú no me menospreciaste. Dice, ni abominaste la aflicción del afligido, ni de él escondiste tu rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Qué bueno, hermanos, tomar este versículo como una promesa poderosa de Dios, porque Dios no le menosprecia, Dios no le abomina, Dios no le desprecia en su condición de afligido, ni tampoco Dios no esconde de usted su rostro, sino que cuando usted puede clamar, Él le oye. Versículo 25 dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación. El versículo 22 hablaba en medio de la congregación, te alabaré. Pero ahora dice en el versículo 25, de ti será mi alabanza en la gran. O sea, como que aquí la vista está teniendo mucho más alcance, donde son incorporados los que él todavía no veía. Muchos más, y se refiere obviamente al pueblo del Señor. También cuando clamó le oyó, ¿cierto? Mis votos, dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Públicamente, alabar al Señor en medio de la gran congregación, la Iglesia Universal, pagará sus votos, cumplirá sus promesas, lo que Él prometió antes de que Dios lo librara. Bueno, que ya no somos a veces para prometerle a Dios cuando estamos en la aflicción, pero se terminó la aflicción, se olvidó la promesa. Es bueno, hermano, tener en cuenta cómo nosotros manejamos, ¿cierto? Esas expresiones que a veces las decimos, pero que no siempre estamos tan dispuestos a cumplir. Que Dios nos ayude a que seamos fieles y consecuentes de pagarle al Señor nuestros votos. Y luego vienen las promesas para el pueblo. Entonces lo primero acá, dijimos, es letra A, los votos de alabanza. Los votos de alabanza 22 al 25. Y letra B son las promesas para el pueblo. (26 al 31). Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. ¿Qué nos dice esto? Que habrá plena satisfacción en Cristo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, ¿cierto? Vuestros padres comieron maná y murieron, pero nosotros comemos del pan vivo y no vamos a morir, aunque nos separemos de este cuerpo momentáneamente. Pero la muerte no nos puede tocar porque hemos comido, ¿cierto?, del pan vivo que descendió del cielo. Hermanos, y habla también de esa plena satisfacción en Cristo. Comerán los humildes. ¿Cuántos de nosotros hemos terminado la búsqueda, la insatisfacción, el hambre espiritual? Conocer al Señor ha sido eso. Hemos encontrado, ¿cierto?, al que buscábamos.
El versículo habla también acerca de vivir para siempre. El versículo 27 dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Esto habla de un despertar. Dice: se acordarán y se volverán a ti todos los confines de la tierra. Dígame si no está hablando de este tiempo, tal vez, donde el auge misionero, ¿cierto?, la preocupación de la iglesia por alcanzar otras naciones, otros continentes, otros lugares, otras culturas, otros idiomas, donde están los biblistas traduciendo, ¿cierto?, bajo presión, con un sentido de urgencia tremendo, ¿cierto?, por poner la palabra de Dios en ese idioma para poder alcanzar esos pueblos. Pero habla también de una sensibilidad especial. Cuando usted se acuerda de algo, usted recuerda cosas y quisiera volver a revivirlas. ¿Cuántas veces nos acordamos de una persona y de acordarnos sentimos la necesidad de verla? En todo ese despertar, dice: volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias. Y qué hermoso también, hermano, es que en este salmo se afirma el concepto de familia. Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Es decir, que Dios será un Dios adorado por todas las familias de las naciones. Pensando, hermanos, cuando se escribe esto, el Mesías vino varios siglos más tarde, pero con el nacimiento de la iglesia, con la llegada de Pentecostés, con el bautismo en otras lenguas, de tal manera que todos los extranjeros que estaban allí comenzaron a glorificar a Dios en esas lenguas, ¿cierto? Hermanos, eso provocó tal asombro y eso ha venido ocurriendo, pero tiene que ocurrir mucho más fuerte y mucho más intenso en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, miremos esto, hermano, como una oportunidad, ¿cierto? Un despertar misionero de la iglesia. Versículo 28, porque de Jehová es el reino. Aquí está hablando como promesa de que el Señor manifestará su reino plenamente para regir las naciones. Uno cuando mira lo que está ocurriendo en el mundo, el descalabro, ¿cierto?, el caos, el terrorismo, la persecución a la iglesia, la matanza a los cristianos, cuando vemos la pobreza extrema, cuando vemos esta falta de equidad tan grande, cuando venga el Señor, eso se terminará. Él regirá las naciones. Versículo 29 dice: comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, y se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Si usted mira anteriormente, el versículo 26 dice: comerán los humildes y serán saciados. Pero aquí habla también de los poderosos, porque Dios no hace acepción de personas. Y se postrarán delante de Él todos. Ante Él se doblará toda rodilla. Todos los que descienden al polvo. Qué lindo es, hermanos, haber entendido la importancia de arrodillarnos en el tiempo de la gracia y no en el día del juicio. Porque en el tiempo de la gracia usted se arrodilló, pero en el día del juicio usted estará de pie. Y ahí se arrodillarán aquellos que aquí, en el tiempo de la gracia, lo menospreciaron. Dice: aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Y aquí se va al extremo del que sobrevive. Creo, hermanos, que hay países donde una persona apenas tiene $1 para vivir diariamente. Así. Pero aún así, dice la Escritura, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma alcanzará la vida eterna. Dice: aún los pobres que apenas subsisten. La traducción lenguaje actual lo dice
de una manera más entendible. Creo que tengo acá. Isaías 22. La traducción estamos en el versículo 29. Dice, pero llegará el día en el que también toda familia se sentirá orgullosa. No, estoy... Y harán fiesta en tu honor. Qué hermoso es esto, hermanos, que nadie es dueño de su vida. Por eso los que habitan en este mundo y los que están a punto de morir se inclinarán ante ti y harán fiesta celebrando el nombre del Señor. También, versículo 30, la posteridad les servirá y esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Y esto también habla de las misiones, que las futuras generaciones tendrán el Evangelio y también conocerán al Señor. La posteridad, dice, les servirá y esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Hermanos, qué hermoso es saber, aunque yo sé que la iglesia todavía está al debe con respecto a la labor evangelizadora, pero qué hermoso es saber, por ejemplo, que somos millones. 1/3 de la población del mundo profesa de alguna manera la fe cristiana. Que la Biblia es el libro más vendido, lejos de todos los bestsellers que se han escrito. La Biblia es el libro más vendido, más difundido, más impreso, más distribuido en todo el mundo. Finalmente el versículo 31 dice, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. ¡Wow! Gracias, hermanos. Gracias por acompañarme en esta visión desde la soledad más absoluta hasta el alcance de millones y millones que tendrán conocimiento del Evangelio. Donde ya no es uno solo el que sufrió todo eso, sino que esto es para anunciarlo, para comunicarlo en medio de una asamblea, en medio de una gran congregación. Hermanos, cuando yo miro los padecimientos del Mesías, y cuando dice en Isaías 53, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho, es un poco decir, valió la pena ir a la cruz por Maritza, por Nelson, por Mónica, por Patricia, por cada uno. Hermanos, y esa satisfacción tenemos que seguir nosotros procurándola. Que la obra del Señor no haya sido en vano. Vamos a orar al Señor para terminar. Queremos darte gracias, Señor, porque aún los momentos más difíciles de nuestra vida, tú los puedes transformar en una poderosa bendición. Que aún los momentos de soledad más abismantes, tú puedes transformarlos, Señor, en una gran compañía de una familia hermosa que tú puedes darnos. Que las amenazas más terribles, Señor, que podemos tener, tú las puedes transformar en victoria. Puedes transformarlas, Señor, en una humillación para nuestro enemigo, aunque sean mucho más poderosos que yo. Padre, bendice a mis hermanos en esta mañana.
han soportado el frío, Señor, de este día de julio. Gracias, Señor, por ellos, por el interés y el amor a tu palabra. Y gracias, Señor, también por la sensibilidad que tienen hacia lo que tú quieres poner en sus corazones. Gracias, Señor, porque aquí hay hermanos y hermanas que tal vez lo han pasado muy mal en su vida. Tal vez han tenido días, meses, tal vez años de sufrimiento doloroso, triste, y lo han pasado solos, Señor. Pero sin embargo vemos que tú eres fiel, que tú eres bueno, que tú eres santo y que tú puedes cambiar, Señor, toda lágrima en gozo y en alegría. Señor, gracias porque conocerte a ti ha sido lo mejor que pudo habernos ocurrido. Tenerte a ti en nuestra vida, Señor, es el norte, eres el timón, Señor, de nuestra vida. Eres quien nos proyecta, el que nos lleva, el que nos da consuelo, el que nos levanta, el que nos da victoria en los momentos difíciles. Tú eres, Señor, nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro sanador. Tú eres, Señor, el que nos toma y no nos suelta. Y te pido, Padre, que bendigas esta iglesia, bendigas a tus hijos, a tus hijas que han llegado en esta mañana a estar contigo y con tu palabra. Padre, que puedan entender que durante el transcurso, Señor, de estos minutos hayan tenido respuestas, tal vez, a situaciones difíciles que han vivido en alguna época de sus vidas. Que hoy día puedan decir, Señor, gracias, porque tú, Señor, aún en ese momento, creo que estuviste conmigo, si no, no estaría aquí. Gracias te doy, Señor. Bendice una vez más a tus hijos, a tus hijas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Amén.